Capítulo 2, y una solicitud igualmente peculiar. Parte 18. ¿Es esto? Sí, eso fue todo lo que dijimos mientras estábamos sentados, con los brazos cruzados, en la sala de estar de Lorraine. Sobre la mesa había un objeto singular, un vial cristalino, que albergaba lo que parecía ser un fluido negro carmesí. Nuestros ojos estaban fijos en él y, por un momento, ninguno de nosotros rompió el silencio. El vial no era otro que el de la sangre de vampiro que había recibido de Laura el día anterior. Aunque le había dado a Lorraine un resumen de lo que había sucedido en la mansión Latoul ese día, estaba algo cansada y somnolienta, lo que nos llevó a posponer la discusión hasta hoy. Cuando le pregunté debido a su preocupación esta mañana, Lorraine me informó que se había cedido un poco con sus investigaciones y estudios. Curioso, pregunté cuáles eran estos temas que la mantenían despierta, solo para saber que había estado investigando y escribiendo libros de texto en preparación para las eventuales lecciones de magia de Alice. Podría haber comprado fácilmente un tipo de libro de texto comercial, pero Lorraine era conocida por ser demasiado entusiasta cuando se trataba de ciertos asuntos. Aparentemente insistió en hacer sus propios materiales de enseñanza, y eso fue todo. Aunque pasó bastante tiempo escribiendo los textos, parece que Lorraine había terminado lo que se propuso hacer. Uno supondría que crear algo tan especializado como un libro de texto mágico llevaría mucho tiempo, pero resultó que Lorraine solo estaba anotando los conceptos básicos de magia y artes mágicas, y como tal no le tomó demasiado tiempo. Según las ambiciones de Lorraine, la serie finalmente comprendería 10 volúmenes, cada uno de los cuales detallaría varias tesis sobre las aplicaciones de la magia. Si los lees todos, tú también te convertirás en un erudito mágico. Rent, esa fue aparentemente la inspiración detrás de la extensión de su trabajo. Uno se preguntaría como una simple conversación sobre por qué Lorraine había decidido enseñarle a un huérfano local las formas de la magia escaló a esto, pero, por supuesto, ni siquiera yo tenía las respuestas para mí mismo. Alice había mencionado que quería convertirse en aventurera. Pero, ¿qué pasaría si seguía las enseñanzas de Lorraine y se convertía en una erudita? Supongo que eso no sería malo, ya que, si se convirtiera en una buena y reconocida erudita, ella también podría permitirse holgazanear como lo hace Lorraine, aunque solo sea por la cantidad de dinero que ganaría regularmente. Por lo menos, la hipotéticamente erudita Alice estaría mucho más bien que yo, un aventurero de clase Brahms. No es una mala elección de carrera en absoluto. Si Alice eventualmente pasara a estudiar en una academia o escuela, incluso podría ganar una beca nacional. Incluso si Lorraine fuera solo una extraña erudita que vivía en una ciudad rural al margen de las fronteras de Yaharan, una recomendación de Lorraine podría ser muy útil. Pero Alice quería convertirse en aventurera. Le recordé a Lorraine ese hecho y como ella fue mi primera discípula, lo que, como era de esperar, llevó a una tonta discusión entre nosotros. Al final, ambos decidimos que Alice era quien finalmente tomaría la decisión, pero por alguna razón, sentí que Lorraine la traería por el camino de la investigación y el conocimiento si alguna vez la dejaba desatendida. Decidí impartir a Alice todas las alegrías, esperanzas y sueños de la aventura, todo a su debido tiempo. Incluso si se cometieran errores en el camino, siempre existía la historia posiblemente inspiradora del hombre que había pasado 10 años atrapado como un aventurero de clase Brahms para contar. En cualquier caso, volví mi atención al vial con sangre de vampiro sobre la mesa. Uno podría preguntarse por qué elegí esto, de todas las cosas, pero, por supuesto, se hizo por el bien de mi evolución existencial. Por alguna razón, sentí que un gran cambio vendría sobre mí si absorbía esto dentro de mí mismo. O al menos, se sentía de esa manera. Entonces, ¿me estás diciendo que es algo así como el instinto, Rent? Preguntó Lorraine, mirándome de reojo. Pensé un poco antes de dar mi respuesta. Realmente, no, lo sé. Por ejemplo, un niño quiere jugar con un objeto interesante, porque se ve interesante. Uno duerme porque tiene sueño. Fue un sentimiento así. No era del todo idéntico, en lo que respecta a sentimientos y corazonadas, para ser precisos, era algo parecido a un impulso. Un impulso que no sentía cuando aún era humano. Pero no pude expresarlo de otra manera, de ahí mi elección de palabras. Bueno, no puedo decir mucho sobre eso, Rent. Después de todo, no hay discusión contra el instinto. Sin embargo, has considerado los riesgos, ¿verdad? Como dijo tu asociada Laura Latoule, se sabe que la sangre de vampiro es un tratamiento arriesgado para cualquier cosa, en serio. He leído muchos registros de aquellos que intentaron tal cosa, todos esos intentos terminaron en tragedia, eso sí. No es algo que debas poner en tus labios sin la preparación mental adecuada. Lorraine tenía un punto, no había realizado exactamente mucha investigación sobre los vampiros. Para empezar,
los vampiros tenían una clasificación bastante alta en lo que respecta a los monstruos, y ejercían una formidable fuerza. No me crucé con tales criaturas tan fácilmente, ni nunca me había parado frente a una, si bien tenía algunos conocimientos básicos de los vampiros en ese sentido, tener una buena comprensión de lo que le sucedería a las personas que bebían sangre de vampiro era algo que estaba fuera de mi experiencia general. Lorraine, sin embargo, parecía tener cierto conocimiento sobre el asunto, como se esperaba de una erudita. Con Lorraine advirtiéndome sobre los peligros involucrados, sentí que mi resolución flaqueaba muy ligeramente. Tal vez debería renunciar a eso por ahora y, simplemente, jugar con esto en su lugar. Dicho eso, saqué una piedra ornamental, similar a un disco, de mi bolsa, colocando su dispositivo de control en mis manos. La aeronave modelo, que se había colocado con cautela en el centro de la mesa como si fuera un tesoro invaluable, pronto estaba flotando y dando vueltas en el aire. Realmente te trajiste a casa muchos artefactos raros, ¿no? Incluso yo no he oído hablar de esta familia Latoule, Rent. Sin embargo, con solo mirar las herramientas mágicas que poseen, puedo decir con confianza que de ninguna manera son una familia normal. Los ojos de Lorraine fueron cautivados por la pequeña aeronave modelo. Cambiando mi conciencia a la aeronave, miré a Lorraine, que tenía una expresión divertida en su rostro. Si tuviera que decirlo, era una mezcla de admiración y exasperación. Parecería que moví la aeronave demasiado cerca de Lorraine. Ahora que lo pienso, nunca antes había estado tan cerca de ella físicamente. De hecho, tras una inspección más cercana, Lorraine estaba usando ropa un poco más holgada hoy. Este es un mal ángulo, pequeña aeronave. Casi puedo ver ciertas cosas que no debería ver. Recobré mi conciencia de la pequeña nave voladora, respirando profundamente mientras lo hacía. Todavía no le había informado a Lorraine sobre las funciones de la aeronave, por lo que probablemente no debería haber notado que ocurrió alguna desgracia. Sin embargo, Lorraine inclinó la cabeza hacia un lado, como confundida. ¿Qué pasa? No, no es nada. Quizás fue solo mi imaginación. No, nada en absoluto, dijo Lorraine, dando una respuesta extrañamente vaga a mi pregunta aparentemente inocente. Como si cambiara de tema, Lorraine continuó. Aún así, ¿has decidido qué harás una vez que hayas dejado de escapar de la realidad, Rent? Dijiste que era necesario para tu evolución, ¿no? En ese caso, terminarías bebiendo eso de cualquier forma. Supongo que tienes razón, pero no puedo evitar sentir un poco de miedo ante tal idea. ¿No sabrás qué pasaría si bebo esto, Lorraine? Por supuesto, si no tienes la intención de beberlo, entonces eso sería todo, respondió Lorraine seriamente, sin ningún indicio de vacilación. No me importa si sigues siendo un no muerto para siempre, Rent. Podrías seguir alojándote aquí, cumplir con cualquier solicitud que te atraiga y seguir viviendo en Malt. No es exactamente un mal panorama, pero, continuó Lorraine después de respirar hondo, ¿no te agrada eso, Rent? Eso no es lo que quieres, incluso yo sé eso. Sé todo sobre tus sueños. No importa que, incluso si no tuvieras talento, e incluso si llevaras años y años, seguirías aspirando a convertirte en un aventurero de clase Mithril, ¿verdad? Incluso si metafóricamente tuvieras que agarrar al tigre por la cola y realizar algunas acrobacias que desafiaran a la muerte, caminarías ese camino sin dudar hasta el final. De hecho, ¿es esta duda que me muestras no solo un acto de preocupación? Ese es el tipo de hombre que eres, Rent Faina. ¿Me equivoco? Si es así, te apoyaré como pueda. Si se trata de eso, recogeré tus huesos, los enterraré en una tumba adecuada, e incluso los visitaré todos los días. Hasta el día de mi muerte, me aseguraré de que tu tonta tumba no sea olvidada. Lloraría tan fuerte como pudiera en tu funeral, pero, por desgracia, esa es la magnitud de lo que puedo hacer por ti, Rent. Como era de esperar de Lorraine, ella realmente me entendía. Fue cierto, aunque parecía dudar un poco, era todo menos un acto. Ya había tomado una decisión hace mucho tiempo. Si beber esto me volvería un inválido, o de alguna manera me mataría por segunda vez, entonces eso sería todo. Si no lo bebiera, nunca podría dar ese paso adelante, y mi vida sería solo una parodia de estar vivo, un muerto viviente, por así decirlo. Figurativamente, por supuesto. El hecho de que fuera literalmente un muerto viviente no escapó a mi atención, pero, por ahora, decidí dejar que ese pensamiento mienta. Pero aún así, si ocurriera un incidente así, seguramente Lorraine tendría que lidiar con ello. Me disculpo. Si bebo esto y termino haciendo algo extraño, deberías conjurar tus hechizos y quemarme hasta quedar crujiente. Rezo para que no llegue a eso, murmuró Lorraine, su respuesta casi sonó como una oración. Asentí con la cabeza a Lorraine,
y finalmente tomé el vial de cristal en mis manos. Por un momento, miré a los ojos de Lorraine, que incluso ahora parecía estar llena de inquietud y, tal vez, un ligero indicio de miedo. Quité la tapa del vial, lo llevé a mis labios y metí su contenido en mi garganta. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.